No sé qué juego están tramando, pero no funcionará. Ustedes no me podrán derrotar. Sí, lo sé. Pero creo que él sí. Hey chicos, ¿cómo están? Estamos hablando de Swampert, el terror de Asgard. Pero antes de continuar, no se te olvide suscribirte y activar la campanita. Y sin más, ¡entra video! Entra video de por allá. ¿Y si jugamos? Así que nada, vamos a ver. Un fuerza lunar y... se murió. ¡No mames, me violó! Pero, antes del combate... Bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, el canal de todos. ¡Joe Juega! ¡Ja! Esta vez vamos a hablar de Swampert. Y la pregunta, ¿Swampert es el mejor inicial de Joven? Lo averiguaremos. Iremos evaluando eso durante el video. Bien, nuestro querido amigo es tipo agua-tierra, por lo tanto es débil al tipo planta por 4, ojo con eso, pero es resistente al tipo fuego, veneno, roca, acero y es inmune al tipo eléctrico. En lo personal me parece una excelente repartición de debilidades. ¡Puta, qué ofertón! En objetos, para esta estrategia, lo vamos a llevar con valla sidra, también lo podemos llevar con chaleco asalto, con restos o con otra valla que favorezca nuestra naturaleza. En naturaleza, lo dije 2 veces, Eres una vergüenza para la naturaleza. lo vamos a llevar con naturaleza firme para que aumente más nuestro ataque físico y disminuya nuestro ataque especial. En estadísticas base, este Pokémon tiene 100 puntos en PS, 110 puntos en ataque físico, defensa física 90, 85 ataque especial, defensa especial 90 y velocidad 60. Es un Pokémon bastante defensivo con un pico en ataque físico. En habilidad le vamos a poner torrente para que potencie más sus movimientos de tipo agua cuando le quede poca vida. Y como es un Pokémon defensivo le va a venir muy bien. En el reparto de F nos vamos a seguir yendo con la vieja confiable, 252 puntos en PS y 252 puntos en ataque físico. En equipo, para esta estrategia lo vamos a llevar con Incineroar y con Whimsicott. Incineroar forma parte fundamental de esta estrategia para iniciar con él junto a Swampert, porque tienen una muy buena combinación entre ambos y me encanta ese inicio. ¿En serio? En ataques lo vamos a llevar con viraje, protección, bostezo y tierra viva. Y bueno chicos, ya habiendo hablado de él, ahora sí, vamos a darle. ¡Vamos allá! Thor, hijo de Odín. Surtur, hijo de perra, aún sigues con vida. Mi nombre es Joel y bienvenidos a un combate. Señores, teníamos tiempo sin vernos. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Ya los extrañaba. Ahora estamos en un nuevo escenario. Miren, tenemos el paisaje de fondo. Está súper genial. Súper genial. Estaba inactivo en estos días porque estuve de reposo porque me torcí el tobillo así. Y nada, me dolió muchísimo. Muy bien, vamos a pelear contra quién sabe en quién porque no leí el nombre por estar hablando paja con ustedes. Y nuestro enemigo acaba de sacar a un Jigglypuff y a un Crobat. ¿Qué pasa con este equipo de mi enemigo que lo vi en la preselección de personajes? Bien, nosotros vamos a comenzar con Swampert, que no es Shining, extraño en mi canal, pero el Swampert Shining es súper feo y no me gusta. Muy bien, ¿qué pasa con la formación de mi enemigo? Mi enemigo está usando un Jigglypuff, pero no vi otro Pokémon en su equipo que sea lento. Entonces me hace pensar que nuestro enemigo se va a autodestruir. ¿Por qué? Ya les explico. Vamos a utilizar Energy Ball y un Tierra Viva contra su Jigglypuff. ¿Qué pasa? He estado en combates últimamente bastante porque estoy de reposo, como les comenté. ¿En serio? Pero ¿qué pasa? Están autodestruyendo muchísimo a los Jigglypuff y a los Silvally o como le quieran decir. El perro ese que es súper raro y súper fuerte. Muy bien, nos están autodestruyendo, cambian de Pokémon a un tipo fantasma y nos tragamos una autodestrucción. ¡Pum! Bien, para evitar esta estrategia es súper sencillo. Simplemente o ponemos una doble protección o lo matamos adelante como estamos haciendo ahorita. Muy bien, Swampert le acaba de dar el golpe final y adiós Jigglypuff. De esa forma desarmamos la primera estrategia de nuestro oponente. Queda Gengar, que si Gengar tenía Sash, esa tormenta de arena le juega en contra, así que estamos tranquilos acá. ¿Qué vamos a hacer para este segundo turno? Ahora sí vamos a retomar el turno completamente y tranquilos. Vamos a utilizar Viento Afín con nuestro Whimsicott. Quizás Viento Afín no favorezca tanto a Swampert, pero sí a los Pokémon que tenemos en el back. ¿El para qué cosa de quién? Vamos a Dynamaxizar y vamos a darle un Maxi Temblor a ese Gengar. Vamos a pegarle con todo. ¿Qué pasa? En el back, esto es un equipo completo que se llama Swamp Team. De verdad que es un equipo súper genial. Los tienen los Juegamember y los Juegamember los están usando, señores. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te suscribes a los Juegamember y formas parte de esta gran familia y disfrutas de los equipos y de los Pokémon antes de que salgan en los videos? Y comparte conmigo en esta gran familia. Únete, suscríbete a los Juegamember, te espero, bebé, te espero. ¡Puta, qué ofertón! Muy bien, ahora vamos a Dynamaxizamos y vamos a darle Viento Afín. Como digo, Viento Afín no va a favorecer tanto a nuestro Swampert porque nuestro Swampert es lento, pero
pero sí va a favorecer a los Pokémon. Que tenemos atrás. Bien, ok, Pájarosado, acaban de matar a nuestro Whimsicott, cosa que está muy bien, muy mal. ¡Mierda! ¿Por qué mataron a Whimsicott? Y no, si no durmieron. Ah. ¡Tómala, puto! Sí, baboso, toma una muestra de tu propia caca. Sí. Ok, señores, tenía tiempo sin venir al canal y miren lo que pasa. Mi enemigo como que se molestó porque le matamos a su Gigalith. Vamos a calmarnos, aquí nada pasa, aquí nada acontece. ¿Qué vamos a hacer a continuación? No lo sé, tú dime. Relajados. Lo que vamos a hacer es, tenemos a Regieleki lo he estado testeando bastante y funciona muy bien con este equipo. Después les explico cómo. Vamos a sacar a Indeedee. Indeedee, ¿por qué? Indeedee es el counter perfecto contra este enemigo. Bien, Indeedee primero tiene Psicogénesis. Psicogénesis lo que va a evitar es que me duerman. Hay una posibilidad de que lo evite. Aparte de eso, activa nuestra semilla psíquica y evita los ataques especiales de forma más efectiva. Y aparte de eso, basta fuerza. Pega efectivo tanto a Crobat como a Gengar. Así que estamos aquí súper bien, de verdad. Indeedee es una joya. Esto parece un trabajo para la vieja confiable. Y Maxi Temblor contra Gengar. Esperemos que esta vez se despierte nuestro Swampert. ¿Qué pasa acá? Gengar, si se dinamaxiza Gengar, no va a poder asesinar a nuestro Indeedee de un solo golpe. Es imposible que lo haga, imposible. Y Crobat puede confundir, o puede retirarse, o puede suicidarse, no sé, como ustedes quieran. Señora, si tú estás viendo este video y no estás suscrito al canal, suscríbete al canal, suscríbete. Y forma parte de esta gran familia que se llama Joel Juega. Es súper divertido, de verdad. Ay, Dios mío, cómo extrañaba hacer videos. De verdad que hacer videos con un tobillo torcido de esta forma, así, es como medio mal. Se siente mal, es feo. Se siente muy feo. Ok, Dynamax hizo a Gengar. El Gengar Shining Dynamax es súper genial. De verdad que Gengar es uno de mis Pokémon preferidos en el mundo mundial. Ahora, basta fuerza. Miren lo que le vamos a quitar a Crobat. Mira lo que... Adiós, Crobat. Miren el tamaño de esos huevos. Y Gengar queda con muy poca vida. Y eso está bien, eso nos va muy bien. Maxi Ácido, ¿contra quién? Contra Indeedee. Eso no nos va a hacer absolutamente nada. Wow, nos quitó bastante. Esperaba que me quitara menos. ¿Qué pasó ahí? Pasó algo raro, pero de igual forma lo resistimos. Ok, bien. Está muy bien. Y nuestro Swampert despertó. Listo, adiós Gengar. A mamar que llegó Tío Rico. Muy bien, ya que matamos a su Gengar, nuestro enemigo creo que quedó ahora sí deprimido 100%. No hay nada que pueda hacer, a menos que el último Pokémon que tenga sea, qué sé yo, un Rayquaza Shining Dynamax ya, qué sé yo, con esteroides. Pero como eso no va a pasar, yo pienso que ya no puede hacer más nada. De verdad que esto fue un combate muy corto. ¿Qué pasa? Esa estrategia de autodestrucción se está utilizando bastante. Así que ojo con eso, porque están utilizando muchos Pokémon para autodestruirse. ¡Pum! Como que está de moda, no sé, y bueno, nada, se puso de moda. Ok, acaba de sacar un Politoed, un lindo y salvaje Politoed. Un Politoed inocente de la vida. Aquí vamos a reforzar nada, vamos a utilizar Basta Fuerza. Y con nuestro Swampert vamos a utilizar Maxi Temblor. De esta forma deberíamos matarlo tranquilo. Politoed, bueno nada, Politoed es un lindo Pokémon. Ok, nuestro enemigo se acaba de retirar, obviamente. Señores, nuestro primer combate estuvo bastante corto. Vamos a buscar un segundo combate, a ver qué tal, cómo se desenvuelve la cosa, porque está genial. Este Pokémon Swampert está súper genial. ¡Vamos a un segundo combate! ¡Vamos ya! Esta es la diferencia entre nosotros. Yo soy la primogénita de Odín, la legítima heredera, la salvadora de Asgard. Y tú eres nada. Estamos aquí en el segundo combate del día, señores. Esta vez contra Frida. Esta vez sí lo puedo leer. Frida, hola Frida, ¿cómo estás, Frida? Muy bien. Ella tiene un monotipo dragón. Me encanta cuando la gente se va con monotipos para competitivo. Es súper genial. Ahora, competitivo, un monotipo dragón siempre plantea un reto porque es un poco difícil de manejar. Ok, inicia con Duraludon y con Dragapult. Duraludon es un Pokémon súper completo. Yo hice un team hace muchísimo tiempo que se llama X-Force. Que es súper genial. Aquí, ¿qué podemos hacer? Podríamos utilizar algo como Bostezo para empezar a molestar, o Tierra Viva quizás contra Duraludon. Y podríamos utilizar Fuerza Lunar con Whimsicott. Incluso lo podemos dinamaxizar y podemos utilizar Maxi Estela y matamos de una vez a ese Dragapult, pero no. No. Bueno, sí. Dragapult es muy rápido, puede utilizar ida y vuelta y me da miedo. Así que vamos a dinamaxizar. Vamos a darle un Maxi Temblor a ese Duraludon. Duraludon
es un Pokémon que si no se maneja temprano en el juego puede hacernos mucho daño. Así que nada, vamos a Dynamaxizar y vamos a utilizar Viento Afín. Repito, Viento Afín quizás no nos favorezca tanto a Swampert, pero sí a los Pokémon que tenemos en el back, en el fondo. Que por cierto, yo dije que vamos a iniciar con Incineroar y con Swampert, y lo que menos he hecho es iniciar con Incineroar y con Swampert. Pero ¿qué estoy haciendo, Joel? ¿Pero qué estoy haciendo? Esos bastardos me mintieron. Muy bien, ahora vamos a ver. Iniciamos con Viento Afín, genial. Yo creo que con Viento Afín nuestro Swampert es un poquito más rápido que su Duraludon. Ok, ida y vuelta, genial. Si tiene ida y vuelta, ese Dragapult es físico, atacante físico. Interesante dato. O puede ser un Dragapult mixto, o sea, se están viendo bastante. Y vamos a ver a quién saca otro tipo de dragón, evidentemente, pero ¿cuál? Lotus, no sé qué mierda es Lotus. Ok, Hydreigon. Hydreigon es un Pokémon muy bueno, pero es muy vulnerable contra Whimsicott. Maxi Temblor y... ¡wow! ¿Acaso no lo viste venir? Asesinamos a ese Duraludon de un golpe. Ese Duraludon no es como nuestro Duraludon de Export. El de nosotros era mucho más resistente. Pero bueno, nada, menos mal, nos deshicimos ya de ese Duraludon. Y ahora tenemos a Hydreigon. Y ahora sacas Martin. ¿Quién es Martin? Ok, muy bien. Estos Pokémon son súper fuertes, pero de verdad creo que lo podemos manejar todos. Vamos con un Maxi Temblor contra ese Haxorus. Haxorus es un Pokémon súper bueno y súper fuerte. Cuidado, Hogarth, que ese tipo se ve muy peligroso. Y vamos a utilizar aquí Fuerza Lunar y vamos a metérselo contra Hydreigon. Hydreigon no debería sobrevivir a un Fuerza Lunar de nuestro Whimsicott, a menos que tenga Sash, pero regularmente los Hydreigon nunca tienen Sash. Así que nada, vamos a ver. Un Fuerza Lunar y... Se murió. ¡No mames, me violó! Ok, esto parece un segundo combate bastante corto, bastante rápido. Que mi enemigo haya utilizado un Team Dragon, de verdad que no lo benefició tanto. Me imagino que está probando, como ya se está acabando esta temporada. Ya le quedan como unos 4 o 5 días. Dijo, nada, voy a irme con un monotipo dragón. Pero creo que no está funcionando ese monotipo dragón. Púa nos iba contra Whimsicott. Whimsicott va a morir, obviamente, después de eso. Ok. Nos mató a nuestro Whimsicott, pero a él solo le queda ese Haxorus con poca vida. Tenemos a Landorus, traímos a Landorus esta vez. Pero de igual forma vamos a sacar a Indeedee. Indeedee puede ser una muy buena opción acá por temas de resistencia. Ok, ¿qué pasa con el equipo Swampert? No lo sé, tú dime. Swampert es un equipo que utiliza mucho los cambios. Si quieres saber los detalles del equipo Swampert antes de que salga el video, suscríbete a los Juegamember y forma parte de esta gran comunidad. Conversa conmigo todos los días y con los otros Juegamember y participa entre ustedes y tengan duelos y hablamos y nada, es una cosa súper divertida. Muy bien, ahora tenemos campo psíquico. ¿Qué vamos a hacer acá? Hay que acabar con ese Haxorus de una vez. Vamos a utilizar podemos utilizar Maxi Chorro para poner el clima a nuestro favor. Pero no, vamos a darle un Maxi Temblor, obviamente, a Haxorus, aunque sí, está bien. Maxi Temblor va a ir contra Dragapult, porque nuestro Indeedee es más rápido. Y vamos a ver qué hace nuestro oponente. Ok, va a Dynamaxizar. ¡Que se armen los putazos! Va a Dynamaxizar, juro, a Dragapult. Y eso puede estar bien, porque a nosotros se nos va a acabar el Dynamax dentro de poco y él puede sacarle provecho a ese Dynamax que está utilizando. Ahora, se va a tragar un Maxi Temblor de nuestro Swampert y eso tampoco es tan suavecito. De verdad que espero pegarle bastante fuerte. Y, claro, pega de primero, obviamente. Muy bien, un Maxi Draco, genial. No nos va a matar, pero nos va a disminuir el ataque físico. Inteligente jugada de mi oponente. A eso se le llama estrategia. Tenemos a -1 el ataque. Está bien. De verdad que Dragapult es un Pokémon súper complejo. Complejo. Yo lo que debería hacer es un video de Dragapult actualizado. De verdad que Dragapult es un muy buen Pokémon para hacerle un video otra vez. Está muy bueno. Y dale con Maxi Temblor. Esta vez sí no lo voy a quitar tanto, porque nos bajó el ataque físico a -1. Pero de igual forma tenemos la ventaja completa. Así que no hay que desesperarnos. Aumentamos nuestra defensa especial, pero ese es atacante físico. Estoy segurísimo de eso. Y se nos acaba la Dynamax. ¡Corre, perra, corre! ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a tratar de manejarlo de aquí. Que salga aquí. Vamos a utilizar un bostezo para dormir a ese Dragapult, como hicieron conmigo en la partida pasada con ese Gengar. Y
Y vamos a utilizar protección. Siento que Dragapult puede ir directamente por Indeedee, porque es el que le puede causar más daño. A ver. Y Max Insecto. Va por Indeedee. A ver, Indeedee. Y listo, señores, eso es una predicción, eso es ver el futuro, eso es ¡oh, cerebrito! Ven, Calamardo, te has superado a ti mismo. Muy bien. Genial, de esa forma. Y me dio un golpe crítico. Qué bueno que utilicé protección, si no Indeedee se iba a ir. Ahora, gracias a eso, vamos a poder sacar un poquito más de provecho. Y eso está bien, bostezo. Y eso deja un turno más para nuestro oponente y se va a dormir, se va a casa a dormir. ¿Qué vamos a hacer acá? Para este segundo turno, tercer, cuarto, quinto, ya no sé qué turno. Podemos utilizar Tierra Viva. Tierra Viva contra ese Dragapult porque no creo que nos duerma. No creo que, perdón, que me mate. Y un refuerzo, vamos a darle un refuerzo a eso a ver cómo queda. Ahora, ¿a quién va a atacar Dragapult? Puede atacar a Indeedee, o puede atacar a Swampert para salir de eso. Maxi Draco no, a Swampert, va a ir por Swampert. Y no me mató. Sustos que dan gusto. Casi, señores, casi, pero no me mata Swampert. Ahora, Swampert con refuerzo más -2 en ataque físico quedaría como si no le hubiese pasado nada, como Swampert con su ataque normal. Y nos comemos nuestra valla Sidra. Y dale Tierra Viva, no lo va a matar, pero bueno, nada. Lo bueno es que se durmió, señores, y de esta forma controlamos un Dragapult en su estado Dynamax, aunque ya se le había acabado el Dynamax. ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, hoy no. Pero bueno, no importa, se durmió. Así que estamos tranquilos aquí, vamos a utilizar otro Tierra Viva y un Basta Fuerza. Aquí ya no nos vamos a ir con cosas para Basta Fuerza. Y listo, de esta forma deberíamos poder acabar. Está dormido. Dale a ver, Basta Fuerza y... ¡pum! Se murió, señores. De esta forma acabamos el combate de hoy. De verdad que estuvo súper genial. Es una estrategia... Ay, le pegué el micrófono, coño de madre. Ok, es una estrategia súper genial. Es súper simple, es muy fácil de manejar. Si quieres saber cuál es el equipo, suscríbete a los Juegamember y forma parte de la familia. Se vienen más videos, señores, seguido, aprovechando que estoy de que si a reposo porque el tobillo se me dobló. Nada, si te gustó este video y compártelo con tus amigos. No sé qué me pasó, estoy distraído. Es porque tengo el fondo acá. Nada, chicos, sin más nada que decir a esta oportunidad, me despido. ¡Chao! Un lugar mejor, con una nueva actitud, aunque hay que atraparlos ya, para ser siempre el mejor. Mamá, se metió otro peje lagarto.